Capítulo primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 2. Cosette. Libro primero. Waterloo. Capítulo primero. Lo que se encuentra al venir de Nivelles. En una hermosa mañana del mes de mayo del año 1861, un viajero, precisamente el que refiere esta historia, llegaba de Nivelles y se dirigía hacia la Hulpe. Iba a pie. Caminaba entre dos hileras de árboles, por una calzada ancha y empedrada, ondulante por colinas que levantan unas veces el camino y otras lo dejan caer, formando ondas enormes. Había ya pasado de Lillois y Bois-Seigneur-Isaac. Hacia el oeste veía el campanario de pizarra de Braine-l'Alleud, que tiene la forma de un vaso boca abajo. Había dejado atrás un monte arbolado, y en el ángulo de un camino de travesía, al lado de una especie de estaca carcomida por el tiempo en la que había esta inscripción, Barrera Antigua número 4, había reparado en una taberna que tenía en su fachada la siguiente muestra: a los 4 vientos, Échabeau, café de particular. Medio cuarto de legua más allá de esta taberna, llegó al centro de un vallecito, donde el agua pasa por debajo de un arco practicado en el terraplén del camino. El ramillete de escasos árboles, aunque muy verdes, que cubre el valle por un lado de la calzada, se desparrama por el otro en las praderas y sigue con gracia y como en desorden hacia Braine-l'Alleud. Allí a la derecha y a orillas del camino había una posada, una carreta de 4 ruedas delante de la puerta, un gran haz de estacas, un arado, un montón de ramas secas cerca de un seto vivo, cal que humeaba en una especie de cuadro hecho en el suelo, y una escalera apoyada en un cobertizo cuyas paredes eran de paja. Una joven escardaba en un campo donde se agitaba al viento un gran cartel amarillo, probablemente el anuncio de algún espectáculo del tiempo de feria. En el ángulo de la posada y junto a una laguna, donde nadaban unos cuantos ánades, había un sendero mal empedrado que desaparecía entre la maleza. El viajero entró en él. Al cabo de unos 100 pasos, después de haber seguido la dirección de una tapia del siglo XV, que remataba en una albardilla construida de ladrillos, colocados uno contra otro, hallóse frente a una puerta grande de piedra, cintrada con imposta rectilínea, del grave estilo de Luis XIV, y adornada en los costados de 2 medallones planos. Una fachada severa dominaba esta puerta. Una pared perpendicular a la fachada venía casi a tocarla y la flanqueaba con un brusco ángulo recto. En el prado y delante de la puerta había 3 rastros, al través de los cuales brotaban mezcladas todas las flores de mayo. La puerta estaba cerrada con 2 hojas decrépitas, adornadas de un llamador viejo y oxidado. El sol era magnífico. Las ramas tenían ese suave estremecimiento del florido mes que parece venir de los nidos más aún que del viento. Un pajarillo, probablemente enamorado, poblaba el aire con sus trinos desde un árbol frondoso. El viajero se inclinó y examinó en la piedra de la izquierda, al extremo inferior de la jamba derecha de la puerta, una excavación ancha y redonda parecida al alvéolo de una esfera. En aquel momento se abrió la puerta y salió una aldeana. Reparó en el viajero y observó lo que miraba. «Eso lo ha hecho una bala francesa», le dijo. Y añadió: «Lo que veis allá arriba en la puerta, junto a un clavo, es el agujero de una bala de cañón que no pudo traspasar la madera». «¿Cómo se llama este sitio?», preguntó el viajero. «Hougomont», dijo la aldeana. El viajero se incorporó, dio algunos pasos y fue a mirar por encima de los setos. Vio en el horizonte, al través de los árboles, una especie de montecillo, y en este montecillo una cosa que de lejos se parecía a un león. Estaba en el campo de batalla de Waterloo. Fin del capítulo primero. Capítulo 2 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Hougomont.
Hougomont fue un sitio fúnebre, el principio del obstáculo, la primera resistencia que encontró en Waterloo ese gran talador de la Europa que llamaban Napoleón, el primer nudo bajo el filo de su hacha. Era un castillo, ya no es más que una casa de labranza. Hougomont para el anticuario es Hugomont. Esta residencia fue construida por Hugo, señor de Somerel, el mismo que dotó la sexta capellanía de la abadía de Villers. El viajero empujó la puerta, tropezó al pasar bajo el pórtico con un carruaje viejo y entró en el patio. Lo primero que llamó su atención fue una puerta del siglo XVI, figurando el ojo de un puente y todo caído a su alrededor. El aspecto monumental nace muchas veces de la ruina. Cerca de esta puerta hay otra con clavos del tiempo de Enrique IV, dejando ver los árboles de un huerto. Al lado de esta puerta hay un hoyo para el estiércol, palas y azadones, algunas carretillas, un pozo con su tabla y un torno de hierro, un potro que salta, un pavo que hace la rueda, una capilla coronada de un pequeño campanario, un peral en flor y una espaldera apoyado en la pared de la capilla. Tal es el patio cuya conquista fue un sueño de Napoleón. Si hubiese podido tomar ese rincón de tierra, le habría dado tal vez el mundo. Las gallinas levantan el polvo con sus picos. Óyese un gruñido. Es el perro que enseña los dientes y que ha reemplazado a los ingleses. Los ingleses estuvieron allí admirables. Las 4 compañías de los guardias de Cook hicieron allí frente, durante 7 horas, al encarnizamiento de un ejército. Hougomont, visto en el mapa en plano geométrico, incluso los cercados y edificios, presenta una especie de rectángulo irregular del cual se hubiera estropeado un ángulo. En el sitio de este ángulo se hallaba la puerta meridional guardada por aquella pared que la fusila a boca de jarro. Hougomont tiene 2 puertas, la puerta meridional, que es la del castillo, y la puerta septentrional, que es la de la granja. Napoleón envió contra Hougomont a su hermano Jerónimo. Las divisiones Guilleminot, Foy y Bachelu se estrellaron allí. Casi todo el pueblo de Reille fue enviado sobre aquel punto, pero en vano, y hasta las balas de Kellermann se agotaron en aquellos muros heroicos. Costó mucho trabajo a la brigada Bauduin forzar la entrada por el norte, y la brigada Soye no hizo más que principiar a tomarlo por el sur sin poderlo conseguir. El patio está limitado al sur por los edificios de la granja. Un trozo de la puerta norte, rota por los franceses, pende de la pared y se compone de 4 tablas clavadas a 2 traviesas, donde se distinguen los destrozos del ataque. La puerta septentrional, forzada por los franceses y a la que han puesto una pieza para reemplazar el trozo que pende de la pared, se entreabre al otro lado del patio. Está cortada en cuadro en un muro de piedra por abajo y de ladrillo por arriba, que cierra el patio por la parte norte. Es una simple puerta carretera como existen en todas las granjas, compuesta de 2 anchas hojas hechas de tablas rústicas. Al otro lado están los prados. Esta entrada fue disputada furiosamente. Mucho tiempo después se veían aún en la parte superior de la puerta infinidad de huellas de manos ensangrentadas. Allí fue donde mataron a Bauduin. En este patio existe todavía la borrasca del combate. El horror está aún visible. La confusión y revuelta general se han petrificado allí. Este vive, aquel muere. Parece que fue ayer. Los muros agonizan, las piedras caen, las brechas gritan, los agujeros son heridas. Los árboles inclinados y como estremecidos parece que hacen un esfuerzo para huir. Este patio en 1815 tenía más edificios que hoy. Varias obras derribadas después formaban en él redientes, ángulos y estrellas. Los ingleses se parapetaron allí. Los franceses penetraron, pero no pudieron sostenerse. Al lado de la capilla permanece aún de pie un ala del castillo, únicas ruinas que quedan de la morada de Hougomont. El castillo sirvió de torre, la capilla de Blockhaus.
Hubo un exterminio general. Los franceses, acosados a tiros por todas partes, desde lo alto de los graneros, detrás de las paredes, desde el fondo de las cuevas, por todas las ventanas, por todas las lumbreras, por todas las hendiduras de las piedras, reunieron y llevaron fajinas y pusieron fuego a los muros y a los hombres. La metralla tuvo por réplica el incendio. Aún se ven en el ala arruinada, al través de las ventanas guarnecidas de barras de hierro, los cuartos desmantelados de un cuerpo de edificio construido de ladrillos. En estos cuartos se había emboscado la guarnición inglesa. La espiral de la escalera, medio destrozada desde el piso bajo hasta el techo, aparece como el interior de una concha hecha pedazos. La escalera tiene 2 tramos. Los ingleses sitiados en ella y agrupados en los peldaños superiores habían cortado los inferiores, consistentes en anchas losas de piedra azul que hoy forman un montón confuso mezclado de ortigas. Unos 10 escalones existen aún incrustados en la pared. En el primero hay grabado un tridente. Estos escalones inaccesibles permanecen aún sólidos en su encaje. El resto de la escalera se parece a una quijada desdentada. 2 árboles seculares existen aún. Uno se ha secado, el otro está herido en el pie y reverdece en abril. Desde 1815 ha empezado a brotar al través de la escalera. En la capilla también hubo una gran carnicería. Lo interior, tranquilo ya, presenta, sin embargo, un aspecto extraño. Desde aquella época no se ha vuelto a decir misa en ella. Sin embargo, se ha conservado el altar, que es de madera grosera, arrimado a una pared de piedra tosca. 4 paredes blanqueadas de cal, una puerta enfrente del altar, 2 ventanitas cintradas, un gran crucifijo de madera sobre la puerta. Por cima del crucifijo un tragaluz cuadrado tapado con un haz de heno, y en el suelo un bastidor viejo de una vidriera todo roto. Tal es esta capilla. Junto al altar está clavada una estatua de madera del siglo XV que representa a Santa Ana. Una bala de cañón se llevó la cabeza del niño Jesús. Los franceses, dueños un momento de la capilla y desalojados después, la incendiaron. Las llamas llenaron aquel recinto, la capilla se convirtió en horno, la puerta se quemó, el suelo se quemó también, el Cristo de madera no se quemó. El fuego llegó a roerle los pies, de los cuales no se ven más que los muñones ennegrecidos, y después se detuvo. Milagro según los habitantes del país. El niño Jesús decapitado no tuvo la suerte que el Cristo. Las paredes están cubiertas de inscripciones. Junto a los pies del Cristo se lee este nombre: Enquinez. Luego estos otros: Conde de Río Mayor, Marqués y Marquesa de Almagro, Habana. Hay nombres franceses con admiraciones, signos de cólera. En 1849 se volvieron a blanquear las paredes para borrar los insultos que se dirigían mutuamente las naciones. A la puerta de esta capilla fue recogido un cadáver que tenía un hacha en la mano. Este cadáver era el del subteniente Legros. Al salir de la capilla, a la izquierda se ve un pozo. En este patio hay 2. Se pregunta: ¿por qué no hay un cubo ni polea en este pozo? ¿Por qué ya no se saca agua de él? ¿Y por qué no se saca agua? Porque está lleno de esqueletos. El último que sacó agua de este pozo se llamaba Guillermo Van Kylson. Era un aldeano que habitaba el castillo de Hougomont, en el cual era jardinero. Su familia tuvo que apelar a la fuga del 18 de junio de 1815 y fue a ocultarse a los bosques. La selva que rodea la abadía de Villers fue durante muchos días y muchas noches el asilo de estas infelices poblaciones dispersas. Hoy todavía hay vestigios, tales como troncos quemados, por los cuales se conoce el sitio de aquellos pobres campamentos que los trémulos fugitivos formaron en la espesura del bosque. Guillermo Van Kylson permaneció en Hougomont para guardar el castillo y se escondió en una cueva donde los ingleses dieron con él. Le sacaron de su escondite a sablazos y le obligaron a que les sirviera. Tenían sed y Guillermo les daba de beber. De este pozo se sacaba el agua.
Muchos bebieron allí por última vez. Este pozo donde bebieron tantos muertos debía morir también. Después de la acción se apresuraron a enterrar los cadáveres. La muerte tiene un modo peculiar suyo de perseguir a la victoria y traer en pos de la gloria la peste. El tifus va siempre unido al triunfo. El pozo era profundo y se hizo de él un sepulcro, arrojándose a su cavidad 300 muertos, tal vez con demasiada precipitación. ¿Estaban todos muertos? La leyenda dice que no. Parece que a la noche siguiente de haberlos enterrado, oyeron salir del pozo débiles y lastimeras voces que pedían socorro. Este pozo está aislado en medio del patio. 3 paredes medio derruidas, mitad ladrillo y mitad piedra, replegadas como las hojas de un biombo y figurando una torrecilla cuadrada, le rodean por 3 lados. El otro está abierto. Por allí se saca el agua. La pared del centro tiene una especie de claraboya informe, tal vez el agujero de una bala de obús. Esta torrecilla tenía un techo del que solo quedan las vigas. El maderaje que sostenía la pared de la derecha forma el dibujo de una cruz y al inclinarse hacia el pozo, la mirada se pierde en un cilindro profundo hecho de ladrillos, donde reinan la oscuridad y las tinieblas. La parte baja de la fábrica, alrededor del pozo, desaparece entre las ortigas. Este pozo no tiene por brocal la ancha losa azul que sirve como de delantal a todos los de Bélgica. A la losa ha sustituido una traviesa en la que se apoyan 5 o 6 troncos deformes de madera, nudosos y anquilosados, que parecen grandes huesos. No tiene ya ni cubo, ni cadena, ni polea, pero conserva aún la pila de piedra donde se vertía el agua. Allí se va reuniendo el agua llovediza, y de vez en cuando van a beberla los pájaros de la selva vecina. En estas ruinas existe aún la casa de la granja, que está habitada. La puerta de esta casa da al patio. Junto a una linda placa de cerradura gótica, hay en esta puerta un puño de hierro que sirve de llamador. En el momento de ir a coger este llamador, el teniente hannoveriano Wilda, para refugiarse en la granja, un zapador francés le echó abajo la mano de un hachazo. La familia que ocupa la casa tiene por abuelo al antiguo jardinero Van Kylson, que murió hace mucho tiempo. Una mujer que tenía todo el pelo blanco nos dijo: yo estaba allí, tenía 3 años. Mi hermana la mayor tenía miedo y lloraba. Nos llevaron a los bosques. Mi madre me llevaba en brazos y de vez en cuando ponía el oído contra la tierra para escuchar. Yo imitaba el cañón y hacía bum, bum. Una puerta del patio a la izquierda, ya lo hemos dicho, da al huerto. El huerto es terrible. Está dividido en 3 partes, casi podría decirse en 3 actos. La primera parte es un jardín, la segunda el huerto y la tercera un bosque. Estas 3 partes tienen un cercado común. Por el lado de la entrada están los edificios del castillo y de la granja. A la izquierda un seto, a la derecha una pared y al fondo otra pared. La de la derecha es de ladrillos y la del fondo de piedra. Primero se entra en el jardín que va formando cuesta y está plantado de groselleros, lleno de vegetaciones silvestres y cerrado con un malecón de piedra labrada con balaustres de doble grueso. Era un jardín señorial del primer estilo francés que precedió a Le Nôtre y hoy convertido en zarzas y ruinas. Las pilastras concluyen en unos globos que parecen balas de piedra. Se cuentan aún 43 balaustres de pie. Los demás están echados por tierra. Casi todos están acribillados por las descargas de la fusilería. En este jardín más bajo que el huerto fue donde, habiendo penetrado 6 tiradores del primero de ligeros y no pudiendo ya salir, cogidos y cazados como osos en su guarida, aceptaron el combate con 2 compañías hannoverianas, de las cuales una iba armada de carabinas. Los de Hannover rodeaban los balaustres y tiraban desde lo alto. Los tiradores, contestando desde abajo, 6 contra 200, no teniendo en su intrepidez más abrigo que los groselleros, tardaron un cuarto de hora en morir. Se suben algunos escalones y desde el jardín se pasa al huerto propiamente dicho.
Allí, en algunas toesas cuadradas, murieron en menos de una hora 1500 hombres. El muro parece pronto a volver a empezar el combate. Aún existen allí las 38 troneras abiertas por los ingleses a alturas irregulares. Delante de la 16ª hay 2 tumbas inglesas construidas de granito. Solo hay troneras en el muro del sur, porque el ataque principal procedía de aquella parte. Dicho muro está oculto exteriormente por un gran seto vivo. Los franceses llegaron, creyendo no tener que vencer más obstáculo que el seto, le atravesaron, pero hallaron en el muro obstáculo y emboscada, porque detrás estaban las tropas inglesas y las 38 troneras haciendo fuego a la vez. Fue aquella una verdadera tempestad de balas y metralla. Allí sucumbió la brigada Loa. Así empezó Waterloo. Sin embargo, el huerto fue tomado. No había escalas y los franceses subieron con las uñas. Peleóse cuerpo a cuerpo bajo los árboles. Toda la hierba está empapada en sangre. Un batallón de Nassau, compuesto de 700 hombres, fue exterminado allí. La parte exterior del muro, contra la cual se asestaron 2 baterías de Kellermann, está acribillada toda por la metralla. El huerto se viste de gala como cualquier otro en el mes de mayo. Tiene sus botones de oro y sus bellotitas. La hierba está muy crecida. Los caballos de labranza pastan aquella hierba. Cuerdas de crin para secar la ropa están atadas de árbol a árbol y hacen bajar la cabeza a los transeúntes, los cuales también deben tener cuidado al andar de no meter el pie en los agujeros de los topos. En medio de la hierba se encuentra un tronco desarraigado, echado por tierra y verde aún. El mayor Blackman se recostó en él para expirar. Al pie de un árbol grande inmediato a este, cayó el general alemán Duplat, oriundo de una familia francesa refugiada cuando la revocación del edicto de Nantes. Junto a este árbol hay un manzano viejo y enfermizo, al que han puesto un vendaje de paja y arcilla. Casi todos los manzanos se caen de viejos. No hay uno que no esté horadado por una bala de fusil o de cañón. En este huerto abundan los troncos de árboles secos. Los cuervos vuelan de rama en rama y en el fondo hay un bosque lleno de violetas. Bauduin muerto, Foix herido, el incendio, la matanza, la carnicería, un río de sangre inglesa, de sangre alemana y de sangre francesa, mezcladas furiosamente, un pozo lleno de cadáveres, el regimiento de Nassau y el regimiento de Brunswick destruidos, Duplat muerto, Blackman muerto, la guardia inglesa mutilada, 20 batallones franceses de los 40 del cuerpo de Reille diezmados, 3000 hombres solo en las ruinas de Hougomont acuchillados, degollados, fusilados, quemados. Y todo esto para que hoy un aldeano diga al viajero: Señor, dadme 3 francos. Si queréis, os explicaré la cosa de Waterloo. Fin del capítulo 2 del libro primero. Capítulo 3 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. El 18 de junio de 1815. Volvamos atrás, que es uno de los derechos del narrador, y coloquémonos en el año 1815, y aún un poco antes de la época en que empieza la acción referida en la primera parte de este libro. Si no hubiera llovido en la noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa habría cambiado. Algunas gotas de agua más o menos hicieron decaer a Napoleón. Para que Waterloo fuese al fin Austerlitz, la providencia no necesitó más que un poco de lluvia, y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación bastó para la destrucción de un mundo. La batalla de Waterloo. Y esto dio a Blücher tiempo para llegar. No pudo comenzar sino a las 11:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque la tierra estaba mojada. Fue preciso esperar a que se secase un poco para que pudiera maniobrar la artillería. Napoleón era oficial de artillería y se resentía de ello. Todos sus planes de batalla están hechos para el proyectil. Hacer converger la artillería sobre un punto dado, tal era su clave de victoria. Trataba la estrategia del general enemigo como una ciudadela,
y la batía en brecha. Abrumaba con la metralla el punto débil, ataba y desataba las batallas con el cañón. En su genio había puntería. Desbaratar los cuadros, pulverizar los regimientos, romper las líneas, barrer y dispersar las masas, todo para él consistía en esto: destruir, destruir, destruir siempre, y encomendaba este trabajo a las balas, método temible que, unido al genio, hizo invencible durante 15 años a aquel sombrío atleta del pugilato de la guerra. El 18 de junio de 1815 contaba con tanta más razón con la artillería cuanto que la suya era más numerosa. Wellington solo tenía 159 bocas de fuego. Napoleón tenía 240. Suponed la tierra seca, y la artillería pudiendo rodar, y la acción hubiese empezado a las 6 de la mañana. La batalla se habría ganado y concluido a las 2, 3 horas antes de la peripecia prusiana. ¿Qué culpa hubo por parte de Napoleón en la pérdida de esta batalla? ¿El naufragio puede imputarse acaso al piloto? La decadencia física evidente de Napoleón se complicaba en esta época con cierta disminución interior. Los 20 años de guerra habían usado la hoja como la vaina, el alma como el cuerpo. ¿Se hacían sentir desagradablemente en el capitán los defectos del veterano? En una palabra, ¿se eclipsaba este genio como han creído muchos historiadores dignos de consideración? ¿Se inflamaba para ocultarse a sí mismo su decaimiento? ¿Empezaba a oscilar bajo el extravío de un soplo de aventura? ¿Se volvía cosa grave en un general ignorante del peligro? Para esta clase de hombres grandes materiales, a quienes puede llamarse los gigantes de la acción, ¿hay una edad para la miopía del genio? La vejez no hace mella en los genios ideales. Para los Dante, los Miguel Ángel, envejecer es crecer. Para los Aníbal y los Bonaparte, ¿es decrecer? ¿Había perdido Napoleón el sentido directo de la victoria? Estaba ya en el caso de no conocer el escollo, de no adivinar el lazo, de no distinguir ya la pendiente del abismo. No preveía las catástrofes. Él, que en otro tiempo conocía todos los caminos del triunfo y que desde la altura de su carro deslumbrador los señalaba con el dedo soberano, tenía ahora el siniestro aturdimiento de conducir al precipicio su tumultuoso atalaje de legiones. Se veía atacado a los 46 años de una locura suprema. Ese conductor titánico del carro del destino no era ya más que un inmenso fanfarrón, un simple acuchillador. No lo creemos. Su plan de batalla era, según confesión de todos, una obra maestra. Ir derecho al centro de la línea aliada, hacer un claro en el enemigo, dividirlo en dos, empujar la mitad británica hacia Hal y la mitad prusiana hacia Tongres, hacer de Wellington y de Buckler dos trozos, apoderarse de Mont-Saint-Jean, tomar a Bruselas, arrojar al alemán al Rin y al mar al inglés. Todo esto, para Napoleón, entraba en el plan de esta batalla. Después ya vería lo que había que hacer. Inútil es decir que no pretendemos hacer la historia de Waterloo. Una de las escenas fundamentales del drama que referimos está unida a esta batalla. Pero la historia no es nuestro objeto. Además, esa historia está hecha, y hecha magistralmente, bajo un punto de vista por Napoleón y bajo otro punto de vista por Charras. En cuanto a nosotros, dejamos que allá se las hayan los dos historiadores. No somos más que un testigo a cierta distancia, un transeúnte por la llanura, un indagador inclinado sobre esa tierra amasada con carne humana, tomando tal vez las apariencias por realidades. No tenemos derecho a hacer frente, en nombre de la ciencia, a un conjunto de hechos donde sin duda hay algo de ilusión. No tenemos ni la práctica militar ni la competencia estratégica que autorizan un sistema. Según nosotros, un encadenamiento de azares dominó en Waterloo a los dos capitanes.
y cuando se trata del destino, ese reo misterioso, juzgamos como el pueblo, juez ingenuo y sencillo. Fin del capítulo 3 del libro primero. Capítulo 4 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. A. Los que quieran tener una idea exacta de la batalla de Waterloo no tienen más que figurarse pintada en el suelo una A mayúscula. La pierna izquierda es el camino de Nivelles, la pierna derecha el camino de Genappe. El palo transversal de la A es el camino bajo de Ohain a Braine-l'Alleud. El vértice de la A es Mont-Saint-Jean. Allí está Wellington. La punta izquierda inferior es Hougomont. Allí está Reille con Jerónimo Bonaparte. La punta derecha inferior es la Bella Alianza. Allí está Napoleón. Un poco más abajo del punto donde el palo transversal de la A encuentra y corta la pierna derecha es la Haie Sainte. En medio de este palo está precisamente el punto donde se dijo la palabra final de la batalla. Allí se ha colocado el león, símbolo involuntario del supremo heroísmo de la Guardia Imperial. El triángulo comprendido en el vértice de la A entre las dos piernas y el palo transversal es la llanura de Mont-Saint-Jean. La disputa de esta llanura fue toda la batalla. Las alas de ambos ejércitos se extienden a derecha e izquierda de los dos caminos de Genappe y de Nivelles. Erlon da frente a Picton y Reille da frente a Hill. Detrás de la punta de la A, tras la llanura de Mont-Saint-Jean, está la selva de Soignes. En cuanto a la llanura en sí misma, figúrese el lector un vasto terreno ondulante. Cada pliegue domina al que le sigue, y todas las ondulaciones suben hasta Mont-Saint-Jean y van a dar a la selva. Dos ejércitos enemigos en un campo de batalla son dos atletas que luchan a brazo partido. Cada uno de ellos procura hacer caer al otro. Ambos se agarran a lo primero que encuentran. Un matorral es un punto de apoyo, el ángulo de un muro un punto de defensa. Un regimiento retrocede a veces por falta de un punto de resguardo cualquiera. El declive de una llanura, un terreno movedizo, un sendero transversal, un bosque, un barranco, pueden detener la planta de ese coloso que se llama ejército e impedirle que retroceda. El que sale del campo es derrotado. De ahí la necesidad, para el jefe responsable, de examinar hasta la menor espesura de árboles y profundizarlo todo. Los dos generales habían estudiado con atención la llanura de Mont-Saint-Jean, llamada hoy llanura de Waterloo. Desde el año anterior, Wellington, con una sagacidad previsora, la había examinado como para el caso de una gran batalla. En este terreno y para este duelo, el 18 de junio, tenía Wellington la ventaja y Napoleón la desventaja. El ejército inglés estaba situado en una altura y el ejército francés estaba abajo. Creemos inútil bosquejar aquí el aspecto de Napoleón a caballo con su anteojo en la mano en las alturas de Rossomme al amanecer del 18 de junio de 1815. Antes de retratarle, todo el mundo le ha visto. Su perfil tranquilo bajo el pequeño sombrero de la escuela de Brienne, su uniforme verde con las vueltas blancas ocultando la placa, su levita ancha ocultando las charreteras, el extremo del cordón rojo bajo el chaleco, su calzón de piel, el caballo blanco con su gualdrapa de terciopelo púrpura con N coronadas y águilas en las puntas, sus botas de montar sobre medias de seda, sus espuelas de plata, la espada de Marengo. Toda esa figura del último César está presente a todas las imaginaciones, aclamada por unos, mirada severamente por otros. Esa figura ha permanecido mucho tiempo en todo el apogeo de su brillo. Consiste esto en cierto oscurecimiento novelesco que la mayor parte de los héroes desprenden en torno suyo y que siempre oculta la verdad por más o menos tiempo, pero hoy la historia y la luz se han abierto paso. Esta claridad, la historia, es implacable. Tiene de extraño y de divino que por mucha luz que arroje
y precisamente porque es luz, suele poner sombras donde había resplandor. Del mismo hombre hace dos fantasmas distintos. El uno ataca al otro, haciéndole justicia, y las tinieblas del déspota luchan con el brillo del capitán. De ahí una medida más verdadera en la apreciación definitiva de los pueblos. Babilonia violada rebaja a Alejandro. Roma encadenada empequeñece a César. Jerusalén muerta disminuye la grandeza de Tito. La tiranía sigue al tirano. Es una desgracia para un hombre dejar tras sí la sombra que tiene su forma. Fin del capítulo 4 del libro primero. Capítulo 5 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. El quid obscurum de las batallas. Todo el mundo conoce la primera fase de esta batalla. Principio confuso, incierto, vacilante, amenazador para los dos ejércitos, pero más aún para los ingleses que para los franceses. Toda la noche había estado lloviendo. La tierra estaba empapada en agua y hasta se habían formado lagunas. En algunos puntos llegaba el agua hasta los ejes de los carros del tren. Las cinchas de los tiros goteaban fango líquido. Si los trigos y los centenos cubiertos por esta inmensa hilera de carros en marcha no hubiesen hecho cama bajo las ruedas, colmando los baches, habría sido imposible todo movimiento, particularmente por los valles del lado de Papelotte. La acción empezó tarde. Napoleón, ya lo hemos dicho, acostumbraba a tener toda la artillería en su mano como una pistola, apuntando ora a un punto, ora a otro de la batalla, y había querido esperar a que las baterías enganchadas pudiesen rodar y galopar libremente. Para esto era preciso que el sol apareciese y secase la tierra. Pero el sol no apareció. No era ya la cita de Austerlitz. Cuando se hubo disparado el primer cañonazo, el general inglés Colville miró su reloj y observó que eran las 11:35 de la mañana. La acción empezó con furia, con más furia tal vez que la que el emperador hubiese querido, por el ala izquierda francesa sobre Hougomont. Al mismo tiempo Napoleón atacó el centro, precipitando la brigada Quiot sobre la Haie Sainte, y Ney llevó el ala derecha francesa contra el ala inglesa izquierda, que se apoyaba en Papelotte. El ataque a Hougomont tenía algo de simulado. Su objeto era llevar hacia allí a Wellington y hacerle inclinar hacia la izquierda. Este plan habría dado buenos resultados si las 4 compañías de guardias inglesas y los fogosos belgas de la división Perponcher no hubiesen defendido sólidamente la posición. Wellington, en vez de concentrarse allí con mucha fuerza, pudo limitarse a enviar por todo refuerzo otras 4 compañías de guardias y un batallón de Brunswick. El ataque del ala derecha francesa sobre Papelotte era un ataque a fondo. Derrotar la izquierda inglesa, cortar el camino de Bruselas, cerrar el paso a los prusianos que pudieran acudir por aquella parte, forzar la posición de Mont-Saint-Jean, rechazar a Wellington hacia Hougomont, de allí hacia Braine-l'Alleud, de allí a Hal, nada más sencillo. A excepción de algunos incidentes, este ataque tuvo buen éxito. Papelotte fue tomado y la Haie Sainte también. Tenemos que anotar un detalle. Había en la infantería inglesa, particularmente en la brigada de Kempt, muchos reclutas. Estos soldados bisoños, ante nuestra temible infantería, se portaron como valientes. Su inexperiencia salió intrépidamente del paso. Sobre todo, hicieron un excelente servicio de guerrilla. El soldado en guerrilla, entregado en cierto modo a sí mismo, llega a ser, por decirlo así, su propio general. Estos reclutas mostraron algo de la invención y de la bravura francesa. Esta infantería bisoña tuvo momentos de inspiración, lo cual desagradó a Wellington. Después de la toma de la Haie Sainte, el éxito de la batalla anduvo vacilante. En esta jornada, desde las 12 a las 4 de la tarde, hay un oscuro intervalo.
La parte media de esta batalla apenas se distingue y participa de lo sombrío de la pelea. El crepúsculo se extiende sobre ella. En esa bruma hay vastas fluctuaciones, una especie de ilusión vertiginosa, el aparato de guerra de entonces, casi desconocido hoy, los morriones con flama, los portapliegos flotantes, las correas cruzadas, las cartucheras de granadas, los dolmanes de los húsares, las botas encarnadas de 1000 pliegues, los pesados chacós adornados de cordones, la infantería casi negra de Brunswick revuelta con la infantería color de escarlata de Inglaterra, los soldados ingleses llevando por charreteras grandes rodetes blancos circulares, la caballería ligera hannoveriana con su casco de cuero oblongo con filetes de cobre y crines rojas, los escoceses con las rodillas desnudas y sus mantas de cuadros, las grandes polainas blancas de nuestros granaderos. Cuadros, no líneas estratégicas, lo que conviene al pincel de Salvador Rosa, no lo que conviene al de Gribeauval. Con una batalla se mezcla siempre cierta cantidad de tempestad. Quid obscurum, quid divinum. Cada historiador traza en cierto modo los perfiles que le agradan en esta confusión. Cualquiera que sea la combinación de los generales, el choque de las masas armadas tiene incalculables reflujos. En la acción, los dos planes de ambos jefes penetran uno en otro y se desfiguran mutuamente. La línea de batalla flota y serpentea como un hilo. Los rastros de sangre corren ilógicamente. Los frentes de los ejércitos ondean. Los regimientos entran o salen formando cabos o golfos. Todos esos escollos se renuevan continuamente unos tras otros. Al sitio donde estaba la infantería llega la artillería. Donde se hallaba la artillería se ve ahora la caballería. Los batallones son columnas de humo. Miramos a un punto donde se nos figuraba ver alguna cosa, buscámosla con la vista y ya ha desaparecido. Los claros mudan de sitio. Los pliegues sombríos avanzan y retroceden. Una especie de viento del sepulcro impulsa, arrolla, dilata y dispersa toda esa trágica muchedumbre. ¿Qué es una batalla? Una oscilación. La inmovilidad de un plano matemático expresa un minuto, no un día. Para pintar una batalla se necesita uno de esos pintores poderosos que tengan algo del caos en su pincel. Rembrandt vale más que Van der Meulen. Van der Meulen, exacto a las 12, miente a las 3. La geometría engaña, solo el huracán es verdadero. Esto es lo que da a Folard el derecho de contradecir a Polibio. Añadamos que hay siempre cierto instante en que la batalla degenera en combate, se particulariza y se divide en innumerables pormenores que, según la expresión de Napoleón mismo, pertenecen más a la biografía de los regimientos que a la historia del ejército. El historiador en este caso tiene el derecho evidente de resumen. Solo puede apoderarse de los rasgos principales de la lucha, y no le es dado a ningún narrador, por concienzudo que sea, fijar absolutamente la forma de esa nube horrible que se llama una batalla. Esto, que es cierto cuando se trata de todos los grandes choques de los ejércitos, es particularmente aplicable a Waterloo. Sin embargo, por la tarde, en un momento dado, se presentaron claros y distintos los caracteres de la batalla. Fin del capítulo 5 del libro primero. Capítulo 6 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Las 4 de la tarde. A eso de las 4, la situación del ejército inglés era grave. El príncipe de Orange mandaba el centro, Hill el ala derecha y Picton el ala izquierda. El príncipe de Orange, desalado e intrépido, gritaba a los holando-belgas: «Nassau, Brunswick, no retrocedáis nunca». Hill, debilitado, se encaminaba a apoyar su espalda en Wellington. Picton había muerto. En el momento mismo en que los ingleses cogían a los franceses la bandera del regimiento 105 de línea, los franceses mataban al general inglés Picton de un balazo en la cabeza.
La batalla tenía para Wellington 2 puntos de apoyo, Hougomont y la Haie Sainte. Hougomont se sostenía aún, pero estaba ardiendo. La Haie Sainte había sido tomada. Del batallón alemán que la defendía, solo habían quedado 42 hombres. Todos los oficiales menos 5 habían caído muertos o prisioneros. 3000 combatientes se habían asesinado en esta granja. Un sargento de guardias inglesas, el primer boxeador de Inglaterra, reputado como invulnerable por sus compañeros, había sido muerto por un tamborcillo francés. Baring había sido desalojado de su posición. Alten había sido acuchillado. Se habían perdido muchas banderas, una de la división de Alten y otra del batallón Lumburg que llevaba el príncipe de la familia de Dupont. Los escoceses grises ya no existían. Los corpulentos dragones de Ponsonby habían sido despedazados. Esta valiente caballería había sido arrollada por los lanceros de Bro y los coraceros de Travers. De 1200 caballos solo quedaban 600. De los 3 tenientes coroneles, 2 se hallaban tendidos en tierra. Hamilton herido y Mater muerto. Ponsonby había caído atravesado de 7 lanzadas. Gordon había muerto, Marsh también. Las divisiones quinta y sexta estaban destruidas. Casi tomado Hougomont y tomada la Haie Sainte, no quedaba más que un nudo, el centro, que continuaba resistiendo. Wellington lo reforzó. Llamó a Hill, que estaba en Mers-Braine, y a Chassé, que estaba en Braine-l'Alleud. El centro del ejército inglés, algo cóncavo, muy denso y muy compacto, estaba muy bien situado. Ocupaba la meseta de Mont-Saint-Jean, teniendo a su espalda la aldea y delante la pendiente, entonces bastante áspera. Se apoyaba en la casa de piedra que en aquella época era dominio señorial de Nivelles, y que marca la intersección de los caminos, edificio del siglo XVI tan inexpugnable que rechazaba las balas sin sufrir deterioro. Los ingleses habían cortado los setos por varios lados alrededor de la llanura, hecho troneras entre los árboles, colocado una boca de cañón entre cada 2 ramas y aspillerado los matorrales. Su artillería estaba emboscada detrás de la maleza. Este trabajo púnico, autorizado incontestablemente por la guerra, que admite las estratagemas, estaba tan bien hecho que Hazo, enviado por el emperador a las 9 de la mañana para reconocer las baterías enemigas, no había visto nada, y había vuelto a decir a Napoleón que no existía obstáculo alguno, excepto las 2 barricadas que obstruían los caminos de Nivelles y de Genappe. Era la época en que las mieses estaban muy crecidas. Un batallón de la brigada de Kempt, el 95, armado de carabinas, habíase echado en los trigos a orilla de la meseta. Fortificado y precavido así, el centro del ejército anglo-holandés estaba en buena posición. El peligro de esta posición era la selva de Soignes, contigua entonces al campo de batalla y cortada por los estanques de Groenendael y Boitsfort. Un ejército no habría podido retroceder allí sin disolverse. Los regimientos se hubiesen diseminado enseguida. La artillería se habría perdido en los pantanos. La retirada, según la opinión de muchos hombres competentes, si bien es cierto que rebatida por otros, hubiese sido una dispersión general. Wellington añadió a este centro una brigada de Chassé, que quitó al ala derecha, otra brigada de Wink que suprimió del ala izquierda, con más la división Clinton. A sus ingleses, a los regimientos de Halkett, a la brigada de Michel y a los guardias de Maitland, dio como sostén y refuerzo la infantería de Brunswick, el contingente de Nassau, los hanoverianos de Kielmansegge y los alemanes de Ompteda. Todo en conjunto 26 batallones. El ala derecha, como dice Carras, fue rechazada hasta detrás del centro. Una batería enorme estaba oculta por sacos de tierra en el sitio donde está hoy lo que se llama el Museo Waterloo. Wellington tenía además en un pliegue del terreno los guardias dragones de Somerset, 1400 caballos. Era la otra mitad de esta caballería inglesa tan justamente célebre.
Destruido Ponsonby, quedaba Somerset. La batería, que concluida hubiese sido casi un reducto, estaba colocada tras el muro de un jardín muy bajo, revestido apresuradamente por una cortina de sacos de arena y con un ancho repecho de tierra. Esta obra estaba por concluir. No había habido tiempo para empalizarla. Inquieto Wellington, pero impasible, estaba a caballo y todo el día permaneció en la misma actitud, un poco delante del molino viejo de Mont-Saint-Jean, que existe todavía, y bajo un olmo que un inglés vándalo entusiasta compró después en 200 francos, lo hizo serrar y se lo llevó. Wellington se mostró allí fríamente heroico. Llovían las balas. El ayudante de campo, Gordon, acababa de caer a su lado. Lord Hill, señalándole un obús que acababa de disparar, le dijo: «Milord, ¿cuáles son vuestras instrucciones y qué órdenes nos dejáis si os matan?» «Hacer lo que yo», respondió Wellington. A Clinton le dijo lacónicamente: «Permanecer aquí hasta perder el último hombre». La jornada iba mal visiblemente. Wellington gritaba a sus antiguos compañeros de Vitoria, de Talavera y de Salamanca: «Boys, muchachos, ¿pensáis acaso huir? Acordaos de la vieja Inglaterra». A eso de las 4 de la tarde, la línea inglesa se movió hacia atrás. De pronto no se vio ya en la cresta de la meseta más que la artillería y los tiradores. El resto había desaparecido. Los regimientos, arrojados por los obuses y las balas francesas, se replegaron al fondo que aún hoy corta el sendero de la granja de Mont-Saint-Jean. Hubo un movimiento retrógrado, desapareció el frente de batalla inglés y Wellington retrocedió. «Principio de retirada», exclamó Napoleón. Fin del capítulo 6 del libro primero. Capítulo 7 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Napoleón de buen humor. Napoleón, aunque enfermo e incomodado a caballo por un padecimiento local, no había estado nunca de tan buen humor como aquel día. Desde por la mañana su impenetrabilidad se sonreía. El 18 de junio de 1815, aquella alma profunda, cubierta de una máscara de mármol, centelleaba ciegamente. El hombre que había estado sombrío en Austerlitz estuvo alegre en Waterloo. Todos los predestinados célebres tienen estas contradicciones. Nuestras alegrías no son más que sombra. La sonrisa suprema pertenece a Dios. Videt Caesar, Pompeius flebit, decían los soldados de la Legión Fulminante. Esta vez no debía llorar Pompeyo, pero lo cierto es que César reía. Desde la 1 de la noche anterior, explorando a caballo con Bertrand entre la lluvia y la tempestad, las colinas inmediatas a Rossomme, satisfecho al ver la larga línea de los fuegos ingleses que iluminaba todo el horizonte desde Frischemont hasta Braine-l'Alleud, le había parecido que el destino, emplazado por él para un día fijo en el campo de Waterloo, era exacto a la cita. Había detenido su caballo y permanecido inmóvil algún tiempo mirando los relámpagos y oyendo el trueno, y habíase oído a aquel fatalista murmurar entre dientes esta palabra misteriosa: «Estamos de acuerdo». Napoleón se engañaba. No estaban ya de acuerdo el destino y él. No había dormido un minuto siquiera. Todos los instantes de aquella noche se habían señalado para él con una alegría. Había recorrido toda la línea de las avanzadas, deteniéndose en algunos puntos para hablar con los centinelas de caballería. A las 2:30, cerca del bosque de Hougomont, había oído el paso de una columna en marcha, y por un momento creyó que se retiraba Wellington. Entonces dijo a Bertrand: «Es la retaguardia inglesa que se prepara para levantar el campo. Haré prisioneros a los 6.000 ingleses que acaban de llegar a Ostend». Hablaba con expansión. Había vuelto a hallar esa inspirada elocuencia del desembarco del 1 de marzo, cuando presentaba al gran mariscal el aldeano entusiasta del Golfo Juan, exclamando: «Y bien, Bertrand, ya tenemos refuerzo».
La noche del 17 al 18 de junio se burlaba de Wellington diciendo: «Ese inglesillo necesita una lección». La lluvia redoblada, mientras el emperador hablaba, estaba tronando. A las 3:30 de la madrugada había perdido una ilusión. Algunos oficiales, enviados para explorar el campo, le habían anunciado que el enemigo no hacía movimiento. Nada se movía, ni una sola hoguera del campamento se había apagado. El ejército inglés dormía. El silencio en la tierra era profundo. Solo en el cielo había ruido. A las 4 le llevaron las avanzadas un aldeano que había servido de guía a la caballería inglesa, probablemente a la brigada Vivian, que iba a tomar posición en la aldea de Ohain al extremo izquierdo. A las 5, 2 desertores belgas le habían referido que acababan de dejar su regimiento y que el ejército inglés esperaba la batalla. «Me alegro», exclamó Napoleón. «Más quiero derrotarlos que hacerlos retirar». Por la mañana, en el sitio que forma el ángulo del camino de Plancenoit, había echado pie a tierra, en el fango. Había hecho que le llevaran de la granja de Rossomme una mesa de cocina y una silla rústica. Se había sentado, teniendo un haz de paja por alfombra, y había desdoblado encima de la mesa el mapa del campo de batalla, diciendo a Soult: «Bonito tablero». A consecuencia de la lluvia de la noche, los convoyes de víveres, atascados en los caminos llenos de baches, no habían podido llegar por la mañana. Los soldados no habían dormido. Estaban calados de agua hasta los huesos y en ayunas, lo cual no impidió que Napoleón dijese alegremente a Ney: «Tenemos 99 probabilidades contra una». A las 8 llevaron el almuerzo al emperador, para el cual había invitado a muchos generales. Mientras almorzaban, se estuvo refiriendo que Wellington había asistido la antevíspera al baile dado en Bruselas, en casa de la duquesa de Somerset, y Soult, rudo guerrero con aspecto de arzobispo, había dicho: «El baile es hoy». El emperador se había chanceado con Ney, que decía: «Wellington no será bastante necio para esperar a vuestra majestad». Tal era, por otra parte, su costumbre. Se chanceaba fácilmente, dice Fleury de Chaboulon. El fondo de su carácter era un humor festivo, dice Gourgaud. Decía con frecuencia chistes más bien caprichosos que ingeniosos, dice Benjamin Constant. Estas alegrías de gigante valen la pena de que se insista en ellas. Llamaba a sus granaderos los gruñones, les pellizcaba las orejas y les tiraba de los bigotes. El emperador no cesaba de chancearse con nosotros. Es frase de uno de ellos. Durante el misterioso trayecto de la isla de Elba a Francia, el 27 de febrero, el bergantín de guerra francés, el Céfiro, encontró en alta mar al bergantín Inconstante, donde Napoleón iba oculto, y habiéndole pedido noticias del emperador, éste, que llevaba aún en aquel momento en su sombrero la escarapela blanca y amaranto sembrada de abejas, adoptada por él en la isla de Elba, tomó riendo la bocina y respondió él mismo: «El emperador continúa perfectamente». El que ríe de esta suerte está familiarizado con los acontecimientos. Napoleón había tenido muchos accesos de esta risa durante el almuerzo de Waterloo. Después de almorzar, se quedó pensativo un cuarto de hora, y luego se sentaron dos generales en el haz de paja, con una pluma en la mano, un pliego de papel sobre las rodillas, y el emperador les dictó sus órdenes para la batalla. A las 9, en el instante en que el ejército francés, escalonado y puesto en movimiento en 5 columnas, desplegaba sus divisiones en 2 líneas, la artillería entre las brigadas, las músicas a la cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, y destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre e inmenso mar de cascos, de sables y de bayonetas, el emperador, conmovido, exclamó por 2 veces: «¡Magnífico! ¡Magnífico!». De 9 a 10:30, todo el ejército, lo que parece increíble, había tomado posición y se había ordenado en 6 líneas, formando
para repetir la expresión del emperador, la figura de 6VV. Pocos instantes después de la formación del frente en batalla, en medio de ese profundo silencio que precede a la pelea, como la calma precede a las tempestades, al ver desfilar las 3 baterías de A12, destacadas por su orden de los 3 cuerpos de Erlon, de Reille y de Lobau, y destinadas a empezar la acción atacando a Mont-Saint-Jean, donde está la intersección de los caminos de Nivelles y de Genappe, tocó familiarmente en el hombro de Haxo, diciéndole: «He ahí 24 guapas chicas, general». Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa, al pasar por delante de él, a la compañía de zapadores del cuerpo designado por él mismo para hacerse fuerte en Mont-Saint-Jean tan pronto como fuera tomada la aldea. Esta serenidad solo fue turbada por una palabra de altiva piedad. Al ver a su izquierda, en un sitio en donde existe hoy una gran tumba, agolparse con sus magníficos caballos los admirables escoceses grises, dijo: «Es lástima». Después montó a caballo, se dirigió hacia Rossomme y escogió para observatorio un estrecho montecillo de musgo a la derecha del camino de Genappe a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, la de las 7 de la tarde, entre la Bella Alianza y la Haie Sainte, es terrible. Es una altura bastante elevada que existe aún y tras la cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura. Alrededor de este montecillo rebotaban las balas sobre el empedrado de la calzada hasta Napoleón. Como en Brienne, tenía sobre su cabeza el silbido de las balas y de las granadas. Casi en el sitio donde puso los pies su caballo se han recogido balas oxidadas, hojas de sable viejas y proyectiles informes llenos de orín. Scabra rubigine. Hace algunos años se desenterró de aquel mismo sitio un obús de 60 cargado todavía, cuya boca se había roto al ras de la bomba. En esta última estación fue donde el emperador dijo a su guía Lacoste, labriego enemigo, que iba atado temblando a la silla de un húsar, volviéndose a cada descarga de metralla y procurando ocultarse detrás de Napoleón. «Imbécil, eso es una vergüenza. Vas a hacerte matar por la espalda». El que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de ese montecillo, removiendo la arena, los restos del cuello de una bomba, casi deshechos por el óxido de 46 años, y pedazos de hierro viejo que se rompían entre sus dedos como varas de saúco. Las ondulaciones de las llanuras y diversamente inclinadas donde se verificó el encuentro de Napoleón y de Wellington no son ya, como nadie ignora, las que eran el 18 de junio de 1815. Al tomar de este campo fúnebre los materiales para fabricar en él un monumento, le han quitado su forma verdadera y la historia desconcertada ya no lo conoce. Para glorificarlo lo han desfigurado. Al volver a ver Wellington a Waterloo 2 años después, exclamó: «Me han cambiado mi campo de batalla». Donde está hoy la gran pirámide de tierra coronada con un león, había un cerrillo que hacia el camino de Nivelles bajaba en rampa practicable, pero que por la parte de la calzada de Genappe era muy escarpado. Aún puede hoy medirse la elevación de ese repecho por la altura de los montecillos de las 2 grandes sepulturas que encallejonan el camino de Genappe a Bruselas. Una, la tumba inglesa, está a la izquierda, la otra, que es la alemana, a la derecha. No hay tumba francesa. Para Francia es sepulcro toda esta llanura. Gracias a las 1000 y 1000 carretadas de tierra empleadas en el cerro de 150 pies de altura y de media milla de circuito, la meseta de Mont-Saint-Jean es hoy accesible por una pendiente suave. Pero el día de la batalla, sobre todo por la parte de Haie Sainte, era de áspero y escabroso acceso. Su vertiente era tan inclinada que la granja, situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy debajo del tiro de los cañones ingleses. El 18 de junio de 1815, las lluvias habían formado barrancos en aquellas asperezas, el cieno dificultaba la subida, y no solo se trepaba mal,
sino que se hundían en lodo los que se aventuraban a subirlas. A lo largo de la cresta de la meseta corría una especie de foso imposible de adivinar para un observador lejano. ¿Qué foso era este? Digámoslo. Braine-l'Alleud es una aldea de Bélgica, Ohain es otra. Estas aldeas, ocultas ambas en las desigualdades del terreno, están unidas por un camino de cerca de legua y media que atraviesa una llanura ondulante y muchas veces entra y se hunde como un surco entre colinas, lo que hace que el camino en varios puntos sea un barranco. En 1815, como hoy, este camino cortaba la cresta de la meseta de Mont-Saint-Jean, entre las dos calzadas de Genappe y de Nivelles, solo que hoy está al nivel de la llanura. Entonces era una hondonada. Le han tomado sus dos declives para formar el Cerrillo monumental. Este camino era, y es aún, una zanja en la mayor parte de su trayecto, zanja algunas veces de 12 pies y cuyos declives demasiado escarpados se desmoronaban por varios lados, sobre todo en invierno, en tiempo de lluvia. Algunos accidentes había habido en aquel sitio. El camino era tan estrecho a la entrada de Braine-l'Alleud que un viajero fue aplastado por un carro, como lo prueba una cruz de piedra levantada junto al cementerio, donde se lee el nombre del que murió, el señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas, y la fecha del accidente, febrero de 1637. Era tan profundo también por la parte de la meseta de Mont-Saint-Jean que un aldeano llamado Mateo Niqués había sido aplastado en 1783 por el hundimiento del declive, como lo probaba otra cruz de piedra cuyos brazos desaparecieron en el desmonte, pero cuyo pedestal caído se ve hoy aún en el pendiente del césped a la izquierda de la calzada, entre Les Esseintes y la granja de Mont-Saint-Jean. En un día de batalla, este camino hondo y pantanoso, de cuya existencia nada daba señal, rodeando la cresta de Mont-Saint-Jean, formando un foso en la misma cima del repecho, una trampa oculta entre las tierras, era invisible, es decir, formidable. La inscripción dice así: D.O.M. Aquí fue aplastado desgraciadamente por un carro el señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas, el ilegible. Febrero 1637. Fin del capítulo 7 del libro primero. Capítulo 8 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables, de Víctor Hugo. Capítulo 8. El emperador hace una pregunta al guía Lacoste. Así pues, en la mañana de Waterloo, Napoleón estaba contento. Tenía razón. El plan de batalla que había concebido era, en efecto, admirable, como hemos probado. Una vez empeñada la batalla, sus peripecias muy diversas, la resistencia de Hougomont, la tenacidad de la Haie Sainte, la muerte de Bauduin, la herida de Foy, la inesperada muralla en que se había estrellado la brigada de Soye, el fatal aturdimiento de Guilminot, que se había quedado sin petardos ni sacos de pólvora, el atascamiento de las baterías, las 15 piezas sin escolta derrotadas por Uxbridge en una cañada, el poco efecto de las bombas que caían en las líneas inglesas, hundiéndose en el suelo empapado en agua y consiguiendo solo formar volcanes de fango, de suerte que la metralla se trocaba en salpicaduras de cieno, la inutilidad del ataque simulado de Piré sobre Braine-l'Alleud, toda esta caballería, 15 escuadrones o poco menos inutilizados, el ala derecha inglesa poco inquietada, el ala izquierda atacada muy mal, el extraño error de Ney, formando una masa en vez de escalonar las 4 divisiones del primer cuerpo, masas de 27 filas y frentes de 200 hombres, entregados de esa suerte a la metralla, los claros horribles que hacían las balas en estas masas, las columnas de ataque diseminadas, la batería de Descartes bruscamente descubierta por el flanco, Bourgeois, Dancelot y Durutte comprometidos, Quiot rechazado, el teniente Vieux, Hércules procedente de la escuela politécnica, herido en el momento en que echaba abajo a hachazos la puerta de Essent,
bajo el fuego del reducto inglés que cortaba el ángulo del camino de Genappe a Bruselas, la división de Marcognet, cogida entre la infantería y la caballería, fusilada a boca de jarro en los trigos por Best y Pack, acuchillada por Ponsonby, clavada su batería de 20 piezas. El príncipe de Sajonia-Weimar manteniendo y conservando a Friesmont y a Smohain a pesar del conde de Erlon. La toma de las banderas del 105 y del 45, el húsar negro prusiano detenido por los exploradores de la columna volante de 300 cazadores que corrían el camino de Wavre y Plancenoit, las noticias alarmantes que había dado este prisionero, la tardanza de Grouchy, los 1500 hombres muertos en menos de una hora en el huerto de Hougomont, los 1800 que habían caído en menos tiempo aún alrededor de la Haie Sainte. Todos estos tempestuosos incidentes, pasando como nubes de batalla ante Napoleón, ni habían turbado casi su mirada, ni habían podido nublar aquella faz imperial haciendo que dudase. Napoleón estaba acostumbrado a mirar la guerra fijamente. No hacía nunca guarismo por guarismo, la suma dolorosa de los pormenores. Los guarismos le importaban poco con tal que diesen este total: victoria. Si el principio salía mal, no se alarmaba por esto, porque se creía dueño y poseedor del fin. Sabía esperar poniéndose como fuera de la cuestión y trataba al destino de igual a igual. Parecía decir a la suerte: no te atreverías. Medio luz y medio sombra, Napoleón se creía protegido en el bien y tolerado en el mal. Tenía, o creía tener en su favor, una connivencia, casi podría decirse una complicidad de los acontecimientos equivalente a la invulnerabilidad antigua. Sin embargo, teniendo tras de sí a Alberesina, a Leipzig y a Fontainebleau, parece que había motivo para desconfiar de Waterloo. Un misterioso fruncimiento de cejas se vuelve en tal caso visible en el fondo del cielo. En el momento en que Wellington retrocedió, se estremeció Napoleón. Vio desalojarse la meseta de Mont-Saint-Jean súbitamente y desaparecer al frente del ejército inglés. Se rehacía, pero se ocultaba. El emperador medio se incorporó sobre sus estribos. Había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington, arrollado hasta la selva de Soignes y destruido, significaba la derrota definitiva de Inglaterra por Francia. Era la revancha de las derrotas de Crécy, Poitiers, Malplaquet y Ramillies. El hombre de Marengo rehabilitaba a Azincourt. Meditando entonces el emperador sobre la terrible peripecia, dirigió por última vez su anteojo a todos los puntos del campo de batalla. Su guardia, descansando sobre las armas detrás de él, le observaba desde abajo con una especie de respeto religioso. Napoleón meditaba, examinaba las laderas, observaba las pendientes, escudriñaba el conjunto de árboles, el cuadro de centeno, el sendero. Parecía contar cada matorral. Miró con alguna fijeza los reductos ingleses de las dos calzadas. Dos anchas e inmensas talas de árboles, la de la calzada de Genappe encima de la Haie Sainte, armada con dos cañones, los únicos de toda la artillería inglesa, que apuntaban al fondo del campo de batalla, y la de la calzada de Nivelles, donde brillaban las bayonetas holandesas de la brigada Chassé. Vio junto a esta barricada la antigua capilla de San Nicolás, pintada de blanco, que está en el ángulo de travesía hacia Braine-l'Alleud. Inclinóse y habló a media voz al guía Lacoste. Este hizo una seña negativa con la cabeza, probablemente pérfida. El emperador volvió a enderezarse y reflexionó. Wellington había retrocedido. Solo restaba concluir este retroceso con una derrota completa. Napoleón, volviéndose bruscamente, envió a París un correo a todo escape para anunciar que había ganado la batalla. Napoleón era uno de esos genios de donde sale el trueno. Acababa de hallar el rayo. Dio orden a los coraceros de Milhaud para que se apoderasen de la meseta de Mont-Saint-Jean. Fin del capítulo 8 del libro primero. Capítulo 9 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo.
Capítulo 9. Lo inesperado. Eran 3500 y formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantes montados en caballos colosales. Eran 26 escuadrones y tenían detrás para apoyarlos la división de Lefebvre Desnouettes, los 106 gendarmes escogidos, los cazadores de la guardia, 1197 hombres y los lanceros de la guardia, 880 lanzas. Llevaban cascos sin crin y coraza de hierro batido, pistolas en el arzón de la silla y largo sable espada. Por la mañana todo el ejército los había admirado, cuando a las 9, tocando los clarines y entonando todas las bandas de música el himno «Velemos por la salvación del imperio», habían venido en columna cerrada, con una de las baterías en su flanco y la otra en su centro, a desplegarse en 2 hileras entre la calzada de Genappe y Frischemont y ocupar su puesto de batalla en la poderosa segunda línea tan sabiamente dispuesta por Napoleón, la cual, teniendo a su extremo izquierdo los coraceros de Kellermann y a su extremo derecho los coraceros de Milhaud, tenía, por decirlo así, 2 alas de hierro. El ayudante de campo Bernard les llevó la orden del emperador. Ney sacó su espada y se puso a la cabeza. Los enormes escuadrones se pusieron en movimiento. Entonces se vio un espectáculo formidable. Toda esta caballería, con los sables desenvainados, con sus flotantes banderines dando al viento los ecos de las trompetas, formada en columna por divisiones, bajó con un mismo movimiento y como un solo hombre, con la precisión de un ariete de bronce que abre una brecha, la colina de la Bella Alianza se internó en el fondo temible donde habían caído ya tantos hombres y desapareció entre nubes de humo. Después salió de esta sombra, volvió a aparecer por el otro lado del valle, siempre compacta y unida, y subió al trote largo, atravesando una nube de metralla que llovía sobre ella, la espantosa pendiente de fango de la meseta de Mont-Saint-Jean. Subían graves y amenazadores, imperturbables aquellos hombres, y en los intervalos del fuego de fusilería y de artillería oíase el colosal ruido que hacían marchando los caballos. Siendo 2 divisiones, eran 2 columnas. La división Bathier iba a la derecha y la división Delord a la izquierda. Creíase ver de lejos adelantarse hacia la cresta de la meseta 2 inmensas culebras de acero. Esto atravesó la batalla como un prodigio. Desde la toma del gran reducto del Moscova por la caballería pesada, no se había visto cosa igual. Murat faltaba allí, pero estaba Ney. Parecía que aquella masa de hombres se había vuelto un monstruo y no tenía más que un alma. Cada escuadrón ondeaba y se dilataba como los anillos de un pólipo. Se les veía al través de una inmensa nube de humo, rasgada acá y allá. Revuelta confusión de cascos, de gritos, de sables, saltos borrascosos de las grupas de los caballos al oír el estampido del cañón y el sonido de los clarines, disciplinado y terrible tumulto, y luego, por cima de todo, las corazas como las escamas sobre la hidra. Esta narración parece propia de otra edad. Una cosa semejante a esta visión se observaba sin duda en las antiguas epopeyas órficas que se referían a los hombres caballos, a los antiguos hipantropos, esos titanes de faz humana y de pecho ecuestre que escalaron a galope el Olimpo, horribles, invulnerables, sublimes, dioses y bestias. Por una caprichosa coincidencia numérica, 26 batallones iban a recibir a estos 26 escuadrones. Detrás de la cresta de la meseta, a la sombra de la batería oculta, la infantería inglesa, formada en 13 cuadros, 2 batallones por cuadro y en 2 líneas, 7 en la primera, 6 en la segunda, con la culata del fusil apoyada en el hombro apuntando a los que iban a venir, esperaba tranquila, inmóvil, muda. No veía a los coraceros ni los coraceros la veían, pero oía subir aquella marea de hombres. Oía aumentarse el ruido de los 3000 caballos, las pisadas alternativas y simétricas de los cascos al trote largo, el roce de las corazas, el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz. Hubo un silencio terrible.
Luego, de repente, apareció por encima de la cresta una larga fila de brazos levantados, blandiendo los sables y los cascos y las trompetas y los banderines, y 3000 cabezas de grises bigotes gritando: ¡Viva el emperador! Toda aquella caballería desembocó en la meseta, y fue como el principio de un temblor de tierra. De pronto, cosa trágica, a la izquierda de los ingleses, a nuestra derecha, la cabeza de la columna de coraceros se detuvo lanzando un clamor horrible. Al llegar los coraceros al punto culminante de la cresta, desenfrenados en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones, acababan de ver entre ellos y los ingleses un foso, una zanja. Era la hondonada de Ohain. Aquel instante fue espantoso. Allí estaba el barranco inesperado, abierto a pico bajo los pies de los caballos, con una profundidad de 2 toesas entre sus 2 declives. La segunda fila empujó hacia él a la primera y la tercera a la segunda. Los caballos se encabritaban, se echaban hacia atrás, caían sobre las grupas, deslizaban en el aire los 4 pies, amontonando y arrojando los jinetes. No había medio de retroceder, toda la columna no era más que un proyectil. La fuerza adquirida para destruir a los ingleses destruyó a los franceses. El barranco inexorable solo lleno se entregaba. Jinetes y caballos rodaron allí en revuelta y horrible confusión, aplastándose unos a otros, no formando más que una carne en aquel abismo. Y cuando la zanja estuvo llena de hombres vivos, empezaron a andar por encima y pasaron los demás. Casi una tercera parte de la brigada Dubois cayó en el abismo. Este fue el principio de la pérdida de la batalla. Cuenta una tradición local, exagerada sin duda, que 1500 hombres y 2000 caballos fueron sepultados en la cañada de Ohain. Este número comprende probablemente todos los demás cadáveres que fueron arrojados allí al otro día del combate. Antes de mandar Napoleón la carga de los coraceros de Milhaud, había escudriñado el terreno, pero no pudo ver esta hondonada que no formaba ni una arruga en la superficie de la meseta. Sin embargo, advertido y puesto en cuidado por la capillita blanca que marca el ángulo en la calzada de nivel, había hecho, probablemente en la eventualidad de un obstáculo, una pregunta al guía Lacoste. Este respondió que no. Casi podría decirse que de este movimiento de cabeza de un aldeano dependió la catástrofe de Napoleón. Otras fatalidades debían aún surgir. ¿Era posible que Napoleón ganase esta batalla? Nosotros contestamos no. ¿Por qué? ¿Por causa de Wellington? ¿Por causa de Blücher? No. Por causa de Dios. No estaba ya en la ley del siglo XIX que Bonaparte venciese en Waterloo. Otra serie de hechos se preparaba en que Napoleón no tenía ya sitio señalado. La contrariedad del destino se había anunciado mucho tiempo hacía. Era ya tiempo de que este hombre inmenso cayera. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Este individuo pesaba él solo más que el grupo universal. Esas plétoras de toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabeza, el mundo subiendo al cerebro de un hombre, todo eso sería mortal para la civilización si durase. A la incorruptible equidad suprema le había llegado el momento de intervenir. Probablemente estaban lastimados los principios y los elementos de que depende la gravitación regular en el orden moral como en el material. La sangre que humea, los cementerios llenos, las madres vertiendo lágrimas son abogados temibles. Cuando la tierra padece con un exceso de carga, hay en la sombra gemidos misteriosos y los oye el abismo. Napoleón había sido denunciado en lo infinito y su caída estaba decidida. Molestaba a Dios. Waterloo no es una batalla, es el cambio de frente del universo. Fin del capítulo 9 del libro primero. Capítulo 10 del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 10.
la meseta de Mont-Saint-Jean. Al mismo tiempo que el barranco, se había descubierto la batería. 60 cañones y los 13 cuadros fulminaron a boca de jarro a los coraceros. El intrépido general Delord saludó militarmente a la batería inglesa. Toda la artillería volante inglesa había entrado al galope en los cuadros. Los coraceros no tuvieron ni un instante de detención. El desastre del barranco los había diezmado, pero no desanimado. Eran de esos hombres que cuando disminuyen en número crecen en valor. Solo la columna de Wathier había padecido en el desastre. La columna de Delord, a la cual Ney había hecho oblicuar a la izquierda, como si presintiese la celada, había llegado entera. Los coraceros se precipitaron sobre los cuadros ingleses. A galope tendido, las bridas sueltas, el sable entre los dientes y las pistolas en la mano, tal fue el ataque. Hay momentos en las batallas en que el estado del alma endurece al hombre hasta el extremo de cambiar al soldado en estatua, y en que toda esta carne se vuelve granito. Los batallones ingleses, terriblemente atacados, no se movieron. Entonces pasó una cosa horrible. Todos los frentes de los cuadros ingleses fueron atacados a la vez y se vieron envueltos en un torbellino frenético. La infantería inglesa permaneció fría, impasible. La primera fila, con la rodilla en tierra, recibía con la bayoneta a los coraceros, la segunda los fusilaba. Detrás de la segunda fila, los artilleros cargaban los cañones. El frente del cuadro se abría, dejaba pasar un torrente de metralla y se volvía a cerrar. Los coraceros respondían aplastando a sus enemigos. Sus grandes caballos se encabritaban, pasaban por encima de las filas, saltaban sobre las bayonetas y caían como gigantes en medio de aquellos 4 muros vivientes. Las balas hacían claras en los coraceros hacían brechas en los cuadros. Hileras de hombres desaparecían atropelladas, magulladas bajo los pies de los caballos. Las bayonetas se hundían en los vientres de aquellos centauros. De ahí una deformidad de heridas que tal vez no se ha visto en ninguna otra ocasión. Mermados los cuadros por esta caballería delirante, se estrechaban sin retroceder. Inagotables en metralla, se verificaba la explosión en el centro mismo de los acometedores. La forma de este combate era monstruosa. Los cuadros no eran ya batallones, eran cráteres. Los coraceros no eran ya caballería, eran una tempestad. Cada cuadro era un volcán atacado por una nube. La lava combatía al rayo. El cuadro extremo de la derecha, el más expuesto de todos, pues que estaba aislado por aquella parte, fue casi anonadado desde los primeros choques. Estaba formado del regimiento número 75 de Highlanders. El corneta en el centro, mientras se exterminaban en torno suyo, bajando con inatención profunda su mirada melancólica, llena del reflejo de los bosques y de los lagos de su montañoso país, sentado en un tambor con su pilbrock bajo el brazo, tocaba los aires de la montaña. Aquellos escoceses morían pensando en Ben Lothian, como los griegos acordándose de Argos. El sable de un coracero, echando abajo el pilbrock y el brazo que lo llevaba, hizo cesar el canto matando al pobre cantor. Los coraceros, poco numerosos relativamente y aminorados por la catástrofe del barranco, tenían en su contra casi todo el ejército inglés, pero se multiplicaban. Cada hombre valía por 10. Sin embargo, algunos batallones hannoverianos tuvieron que replegarse. Wellington lo vio y pensó en su caballería. Si Napoleón también en aquel momento hubiese pensado en su infantería, habría ganado la batalla. Este olvido fue su falta grave y fatal. De pronto, los coraceros agresores se vieron atacados. La caballería inglesa estaba a sus espaldas. Delante de ellos los cuadros, detrás Somerset. Somerset eran los 1400 guardias dragones. Somerset tenía a su derecha a Dornberg con la caballería ligera alemana
y a su izquierda a Trip con los carabineros belgas. Atacados los coraceros por flanco y de frente, por delante y por detrás, por la infantería y la caballería, tuvieron que hacer frente a todos lados. ¿Qué les importaba? Eran el torbellino. Su valor se aumentó hasta un punto inexplicable. Además, tenían tras sí la batería que continuaba vomitando fuego. Todo esto se necesitaba para que aquellos hombres fuesen heridos por la espalda. Una de sus corazas, agujereada por una bala de cañón en el omóplato izquierdo, se conserva en la colección del Museo de Waterloo. Para tales franceses eran precisos nada menos que ingleses como aquellos. Ya no fue una batalla, fue una sombra, una furia, una ira vertiginosa en que se confundían las almas y el valor, un huracán de espadas flameantes. En un momento los 1400 guardias dragones no fueron más que 800. Fuller, su teniente coronel, cayó muerto. Ney acudió con los lanceros y los cazadores de Lefebvre-Desnouettes. La meseta de Mont-Saint-Jean fue tomada, perdida y vuelta a tomar. Los coraceros dejaban la caballería para volver a la infantería, o por mejor decir, toda aquella formidable confusión de combatientes se cogían uno a otro por el cuello sin soltarse. Los cuadros permanecían aún de pie. Hubo 12 asaltos. A Ney le mataron 4 caballos que sucesivamente montó. La mitad de los coraceros quedó en la meseta. La lucha duró 2 horas. El ejército inglés tuvo pérdidas inmensas. Sin duda que si los coraceros no se hubiesen visto debilitados en su primer choque por el desastre de la cañada, habrían derrotado el centro y decidido la victoria. Aquella extraordinaria caballería petrificó a Clinton, que había estado en Talavera y en Badajoz. Wellington, medio vencido, experimentaba una admiración heroica. Decía a media voz: «¡Sublime!». Los coraceros destruyeron 7 cuadros de 13. Tomaron o clavaron 70 cañones y quitaron 6 banderas a los regimientos ingleses que 3 coraceros y 3 cazadores de la guardia fueron a llevar al emperador ante la granja de la Bella Alianza. La situación de Wellington había empeorado. Esta extraña batalla se parecía a un duelo entre 2 heridos encarnizados que van perdiendo toda su sangre sin dejar por eso de combatir y resistirse mutuamente. ¿Cuál de los 2 caerá el primero? La lucha de la meseta continuaba. ¿Hasta dónde fueron los coraceros? Nadie podría decirlo. Lo cierto es que al día siguiente de la batalla aparecieron muertos un coracero y su caballo entre las vigas de la báscula de pesar carruajes de Mont-Saint-Jean, en el punto mismo en que se dividen y se encuentran los 4 caminos de Nivelles, de Genappe, de la Hulpe y de Bruselas. El jinete había atravesado las líneas inglesas. Uno de los hombres que levantaron el cadáver vive aún en Mont-Saint-Jean. Se llama Deas. Tenía entonces 18 años. Wellington conocía que iba decayendo. La crisis se acercaba. La carga dada por los coraceros no había tenido éxito, pues que el centro inglés no había sido destruido. Posesionados todos de la llanura, nadie en realidad la poseía, si bien en el último resultado los ingleses conservaban la mayor parte de ella. Wellington ocupaba la aldea y la meseta culminante. Ney no tenía más que la cresta y la pendiente. Ambas partes parecía que habían echado raíces en aquel fúnebre suelo. Pero el decaimiento de los ingleses parecía irremediable. La hemorragia de aquel ejército era horrible. Kempt reclamaba refuerzo en el ala izquierda. «No le hay», respondía Wellington. «Que muera en su puesto». Casi al mismo tiempo, coincidencia singular que pinta el agotamiento de fuerzas de los 2 ejércitos, Ney pedía infantería a Napoleón, y Napoleón exclamaba: «¿Infantería? ¿De dónde quiere que la saque? ¿Quiere que la haga yo?». Sin embargo, el ejército inglés era el enfermo de más peligro.
Los furiosos embates de los grandes escuadrones de corazas de hierro y pechos de acero habían triturado la infantería. Algunos hombres alrededor de una bandera marcaban el sitio donde hubo un regimiento. Había batallón que no estaba mandado más que por un capitán o por un teniente. La división Alten, tan maltratada en la Essent, estaba casi destruida. Los intrépidos belgas de la brigada Vaucluse cubrían con sus cuerpos los campos de centeno a lo largo del camino de Nivelles. No quedaba casi ninguno de aquellos granaderos holandeses que en 1811, unidos en España a nuestras filas, combatían contra Wellington, y que en 1815, unidos a los ingleses, combatían contra Napoleón. La pérdida de oficiales era considerable. Lord Uxbridge, que al otro día hizo enterrar su pierna, tenía la rodilla rota. Si por parte de los franceses en la carga de los coraceros quedaron fuera de combate Delord, L'Éritre, Colbert, Diop, Travers y Blancard, por parte de los ingleses, Alten estaba herido, Barnett también, Delancey había muerto, y también Van Meren y Ompteda. Todo el Estado Mayor de Wellington había sido diezmado, y la Inglaterra llevaba la peor parte en este sangriento equilibrio. El segundo regimiento de guardias de infantería había perdido 5 tenientes coroneles, 4 capitanes y 3 alféreces. El primer batallón del 30 de infantería perdió 24 oficiales y 112 soldados. El 79 de montañeses tenía 24 oficiales heridos, 18 oficiales muertos y 450 soldados muertos también. Los húsares hanoverianos de Cumberland, un regimiento entero con su coronel Hack a la cabeza, que debía después ser juzgado y destituido, habían vuelto grupas en la pelea, poniéndose en fuga hacia la selva de Soignes y sembrando el desorden hasta Bruselas. Los carros, los tiros, los bagajes, los furgones llenos de heridos, al ver a los franceses ganar terreno y acercarse a la selva, se precipitaban en ella. Los holandeses, acuchillados por la caballería francesa, gritaban: ¡Alarma! Desde Bergqucu hasta Groenendael, en una longitud de cerca de 2 leguas en dirección a Bruselas, había, según dicen testigos que existen aún, tal multitud de fugitivos que no se podía dar un paso. El pánico fue tan terrible que se comunicó al príncipe de Condé en Malinas y a Luis XVIII en Gante. A excepción de la débil reserva escalonada detrás del hospital ambulante, establecido en la granja de Mont-Saint-Jean, y de las brigadas Vivian y Vandeleur que flanqueaban el ala izquierda, Wellington no tenía ya caballería, muchas baterías estaban desmontadas. Estos hechos han sido confesados por Siborne, y Pringle, exagerando el desastre, hasta ha llegado a decir que el ejército anglo-holandés había quedado reducido a 34.000 hombres. El duque de Hierro permanecía sereno, pero sus labios se habían vuelto lívidos. El comisario austríaco Vincent y el comisario español Álava, presentes en la batalla, en el Estado Mayor inglés, creían perdido al duque. A las 5 sacó Wellington su reloj y se le oyó murmurar esta frase sombría: «Blücher o la noche». En este momento fue cuando se vio brillar en las alturas por la parte de Frismont una línea lejana de bayonetas. Aquí estaba la peripecia de este drama gigantesco. Fin del capítulo 10 del libro primero.